Estás escuchando Hecha la Ley, Hecha la Trama aquí en la 95.7. Hoy, bueno, con un programa especial porque normalmente no tenemos invitados en el estudio, pero hoy sí, y además con un carácter musical. Vamos a tratar de acompañarlos con uno de los músicos cubano, él residente en Argentina, en nuestra ciudad, perteneciente a lo que es el movimiento de la nueva trova cubana. Todos aquellos que pertenecemos a cierta franja etaria, ¿no? A cierta generación, sabemos muy bien de qué se trata. Estos músicos emblemáticos como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Amaury Pérez, Vicente Feliú, pero la nueva trova cubana ya va más o menos por la tercera generación, algo así, ¿no? Y está cumpliendo, el 2 de diciembre, ha cumplido nada más ni nada menos que 42 años. Estamos con Clodoaldo Parada y le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buen día, Clodo, ¿cómo te va? Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y bueno, vamos a hablar un ratito, vamos a oír un poco de música y vamos a hacer un poco de música también. Bueno, la idea es celebrar y homenajear a la nueva trova en esto que es un nuevo aniversario, sí, ¿no? De tanto tiempo. El 2 de diciembre se cumplieron 42 años de la fundación de la nueva trova, que fue en la ciudad de Manzanillo, que es una ciudad que está en el oriente de Cuba, en el 1972 exactamente. Así que, bueno, y con respecto a esto, es decir, mañana 6, yo voy a hacer un concierto en Ulala Café Concert. Voy a hacer un concierto de homenaje a los 42 años de la fundación de la nueva trova, donde no voy a hacer canciones mías, sino que voy a hacer canciones de los trovadores más representativos de la nueva trova, como son Silvio y Pablo, Amaury Pérez, pero también voy a hacer canciones de otros trovadores que fundaron la nueva trova y que desafortunadamente no son conocidos, o no son prácticamente conocidos, y de otros trovadores de las generaciones más jóvenes, digamos, de los años 80 y 90, que algunos son conocidos aquí y otros no, así que voy a hacer una suerte de mezcla de todo eso. Bueno, pero más allá de este homenaje a la nueva trova, yo tengo que confesar, Clodo, que leyéndolo tu trayectoria, sos grosso. Nosotros nos encontramos por ahí en el supermercado, aquí somos vecinos, pero uno leyendo tu historia, la verdad que tenés una historia musical muy importante y larga. Bueno, creo que nací en un periodo importante, porque eso también creo que también tiene que ver con un cierto orden social y que nos permitió hacer una serie de cosas. Yo nací prácticamente cuando triunfó la revolución, yo tenía 2 años porque yo nací en el 57, y todo eso que se dio a partir de finales de los años 60 creo que fue importante e interesante, y terminamos todos, muchos de nosotros, por ejemplo yo era músico de rock cuando era muy joven, muy joven, y después terminé fundando la nueva trova junto con todas estas personas que tú mencionaste, Silvio, Pablo, Vicente Feliú, que en realidad fueron los iniciadores. Nosotros llegamos quizás unos años después, pero bueno, somos considerados fundadores de la nueva trova, y creo que eso ha sido lo más importante de la carrera mía. Vos sos, según acá en tu página de Facebook, decís que sos de Morón, y yo pensaba cuando lo leía, ¿no? Morón refiriéndose a Buenos Aires, y nada que ver. Morón existe en Cuba. ¿En qué parte de la isla está Morón? Está en la provincia de Ciego de Ávila, que es una de las provincias centrales de Cuba. En realidad hay unos cuantos Morón, ¿sabes?, en el mundo. La gente, sí, seguro. Está de aquí de Buenos Aires, está el Morón de Cuba, hay un Morón en Haití, y hay un Morón que es el Morón original, de donde vinieron los primeros moroneros, que es Morón de la Frontera, en España. O sea que hay presencia africana, sí, en esa zona, especialmente quizás en Cuba. Digo por los estilos musicales. Ah, sí, no, la zona donde yo vivo es muy rica en tradiciones de la cultura africana. Y de Haití también hay muchos grupos danzarios, incluso de tradición, descendientes de haitianos. ¿Sí? ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Es decir, en enero del próximo año van a ser 4 años que vivo acá. ¿Qué es lo que te trajo al país? Me trajo mi mujer. Ella es argentina. Sí, mi mujer es santafesina, y nosotros nos conocimos en realidad en Italia, porque vivíamos en Italia
Durante muchos años vivimos allá y allá nos conocimos en el 2005. Después ella quiso regresar a vivir acá, quería volver a ser maestra de escuela primaria, que es lo que ella hacía antes de irse de aquí a principios de los años 90. Y yo quería volver a hacer música porque en Italia solamente pude trabajar como músico los primeros años que vivía allá, creo que los 2 o 3 primeros años. Y decidimos regresar y aquí estamos, en casa. ¿Sos de unos de esos cubanos itinerantes por el mundo? Sí, soy parte, digamos, de la suerte de diáspora que ha habido en Cuba en estos últimos 50 años. Algunos con unas motivaciones, otros con otras, pero sí, somos en realidad muchos los cubanos que hoy vivimos fuera de Cuba. Te diría casi que probablemente somos casi 2 millones. ¿No has vuelto o sí, has regresado? Yo regreso sí. Cuando el bolsillo me lo permite. Regreso a Cuba porque yo tengo allá mis hijos, que ya son bastante grandes, y tengo mi padre también, que aún vive, y por supuesto tengo muchos amigos, tengo una casa también en Cuba. Pero ahora desde que vine para acá, para la Argentina, no he regresado, así que va a ser 4 años que no voy a Cuba, pero sí, cada vez que puedo voy. ¿Y acá en Argentina podés dedicarte solo a la música? Mira, eso es bastante complicado y difícil. Yo creo que la gente que pueden dedicarse solamente a la música, no solo aquí, ¿viste? En casi todos los lugares del mundo, son gente que tiene mucha fortuna, mucha suerte. Yo en realidad nosotros somos propietarios, mi mujer y yo, de un taxi, y ella trabaja como maestra, yo me encargo de las cuestiones del taxi y eso me deja mucho tiempo libre para la música, pero en realidad no vivo solo de la música. Es bastante difícil. Tengo otros amigos que sí lo hacen, pero bueno, son gente que han logrado encontrar ciertos engranajes de poder dar clases, te das cuenta, es decir, quizás no solo ser músico, pero estar en ese ambiente. Claro, a través de la docencia, otras cuestiones. Muchos de los músicos que trabajan conmigo hacen eso, ¿sí? Son docentes y además tocan. Bueno, vamos a escucharte un poco, Clodo, algo de lo que quieras compartir con nosotros, sí, quizás algo de lo que hagas mañana. Uy, ahora sí me la pusiste en China. Bueno. Deja ver, ahora Lo que vos quieras, con libertad. Bueno, mira, lo que voy a hacer mañana, con la primera canción, además que voy a hacer mañana, es un tema de Silvio Rodríguez, que es bastante conocido, pero yo además para mañana traté de no cantar los temas que siempre todo el mundo conoce, El Unicornio, porque eso me parece bastante trillado, y este es uno de los temas que voy a cantar mañana, que es de Silvio Rodríguez, que a mí me encanta, se llama Historia de la Silla. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la ropa el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cabe en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. Y el que tenga una canción tendrá tormentas, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas
la verdad. Hermoso, hermoso. Es un poco difícil cantar a las 11 de la mañana, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? No, porque uno generalmente se levanta a las 8, qué sé yo, y eso... Por la voz. Claro, no tiene que vocalizar, y yo andaba con mis perras ahora por el barrio, así que no tuve tiempo de nada. Claudio, ¿vale la canción La Tormenta? Seguro, sí, creo que vale la pena La Tormenta. ¿Has tenido muchas sillas que te han invitado a parar? Sí, también he tenido muchas sillas, pero vale la pena. Vale la pena, es un compromiso, además creo que también en lo que uno sea socialmente útil. Uh-huh. Yo seguramente voy a ser más útil escribiendo canciones que siendo albañil, que probablemente me echen del trabajo los 2 días. Me gustaría, porque bueno, sos historia viviente, ¿no? Hablando del movimiento musical de Cuba como la Nueva Trova, que podamos compartir un poco con la audiencia de Santa Fe aquellos orígenes, porque vos compartiste con estos músicos que uno considera así, ¿no? íconos, sí, y que en la Argentina han repercutido con su música muy fuertemente, ¿no? Sí. Toda una época en especial, quizás la llegada de la democracia después de la dictadura militar, sí. Uh-huh. El regreso de Silvio a Argentina, esos fueron momentos históricos muy fuertes para aquellos que seguimos la música cubana. Sí, yo creo que he sido un tipo con una gran suerte, porque yo empecé en esto muy joven. Silvio Gros, si la memoria no me falla, me lleva a mí unos 10 años, más o menos. Y yo lo conocí a Silvio en el 1973, es decir, un año después de la fundación de La Trova. Y eso me permitió, él me llevó después. Yo digo, en realidad yo no estaba solo, yo tenía un dúo entonces con Larry Morales, uh-huh, que es uno de los más importantes escritores de temas históricos que hay hoy en Cuba, que estuvo aquí 3 meses conmigo, aquí en la Argentina, que estuvo aquí en casa, y con él teníamos este dúo y juntos fuimos a su casa, a la casa de Silvio, y de él después nos condujo a través de los demás, y así conocimos a Mauri Pérez, así conocimos a Pablo, así conocimos a Vicente, que Vicente todavía hoy, a pesar de tantos años, sigue siendo un gran amigo mío. Conocimos también a Noel Nicola, en fin, a muchos de ellos. Eso nos dio una gran posibilidad. Y además de compartir con otras personas que fueron fundadoras de La Trova y que no eran de La Habana, eran del interior como éramos nosotros, ¿te das cuenta? Y que son gente que han dejado su huella en la cancionística cubana de los últimos 50 años, como es por ejemplo el caso de Augusto Blanca o el caso de Pedro Luis Ferrer. Yo creo que eso ha sido... Tuvo una gran fortuna, además de haber podido después compartir el escenario con ellos y con otros artistas que quizás no eran de nuestro género, pero sin embargo que eran artistas importantes de Cuba, con los que pude compartir escenario, como fue Elena Burke, Omar Portuondo. Creo que eso ha sido una luz para muchos como yo. Que bueno, vos haces tu producción hoy por hoy, tu producción artística musical, sí, personal. ¿En qué te ha moldeado o en qué ha repercutido tu vida en la Argentina? Porque bueno, Argentina y Cuba tienen lazos estrechos desde siempre, sí, por la presencia del Che Guevara y por una historia bastante compartida. Pero creo que también, sobre todo, eso son cosas un poco raras, tú no sabes. Hay pueblos que, perdón, hay pueblos que tienen una suerte de admiración uno por el otro. Y eso pasó siempre entre los pueblos de Cuba y Argentina. También fueron 2 puertos importantes, puertos marítimos, quiero decir, La Habana y Buenos Aires. Y había mucho intercambio. En Cuba se oyó toda la vida se oyó mucho el tango, se bailó mucho el tango. Todavía hoy creo que se baila y se escucha en algunos programas radiales. Y así que ha sido una admiración mutua. Yo creo que eso va incluso un poco más allá de la legendaria figura de Guevara. Estar aquí para mí, que te diría que es casi un regalo, porque además esta es una tierra de grandes intelectuales y de grandes artistas. Probablemente entre los intelectuales y los artistas más grandes que hay en Latinoamérica, muchos vivieron o fueron argentinos. Digo fueron porque ya murieron. Sí, pero, sí. Así que yo creo que estar aquí es un regalo.